¿Alguna vez has sentido que algo en tu digestión simplemente no está bien, pero los médicos te dicen que todo está normal? Tienes gases, hinchazón, malestar después de comer y no encuentras una explicación clara. O quizás tienes síntomas que parecen no tener nada que ver con el intestino, como cansancio crónico, dolores de cabeza frecuentes, piel irritada o esa sensación de niebla mental de la que hablamos en el video anterior. Si te identificas con algunas de esas cosas, hay una condición que probablemente nadie te ha mencionado todavía y que podría estar detrás de todo eso. Se llama intestino permeable. Y en los próximos minutos te voy a explicar qué es exactamente, por qué es tan común después de los 50, cuáles son las señales que lo indican, qué lo está causando en tu caso específico y cómo empezar a sanarlo de forma natural. Quédate hasta el final porque hay una señal del intestino permeable que casi nadie asocia con el intestino y que puede que llevas años teniendo sin saber de dónde viene. Bienvenida. Soy parte del equipo de Fit Legends, el canal donde hablamos de salud natural para personas de 50 en adelante, con información clara, honesta y respaldada por evidencia. Si todavía no te has suscrito, este es el momento. Bien. Empecemos por entender qué es el intestino permeable, porque es un concepto que genera mucha confusión y hay mucha información contradictoria dando vueltas. Tu intestino está recubierto por una capa de células llamadas enterocitos. Estas células están unidas entre sí por unas estructuras que se llaman uniones estrechas o en inglés tight junctions. Piensa en ellas como las juntas de un muro. Cuando esas uniones están intactas y funcionando bien, el intestino actúa como una barrera selectiva. Deja pasar los nutrientes que tu cuerpo necesita hacia el torrente sanguíneo y mantiene fuera las sustancias que no deberían entrar, como bacterias, toxinas y partículas de alimentos no digeridas. El intestino permeable ocurre cuando esas uniones estrechas se debilitan y se abren. La barrera intestinal pierde su selectividad. Y entonces, cosas que no deberían pasar al torrente sanguíneo empiezan a pasar. ¿Qué ocurre cuando eso sucede? Tu sistema inmune, que vive en un estado de vigilancia permanente justo debajo de esa barrera intestinal, detecta esas partículas como invasores extraños. Las ataca, y esa respuesta inmune genera inflamación. Una inflamación que, si el intestino permeable no se corrige, se vuelve crónica. Esa inflamación crónica no se queda solo en el intestino, viaja, y es la razón por la que el intestino permeable puede manifestarse con síntomas que aparentemente no tienen nada que ver con la digestión. Ahora bien, hay algo importante que quiero aclarar antes de seguir. El intestino permeable, o permeabilidad intestinal aumentada, es un fenómeno que está documentado científicamente. Hay estudios publicados en revistas de gastroenterología y medicina interna que lo confirman. Sin embargo, como diagnóstico clínico, todavía no está universalmente adoptado por toda la medicina convencional. Muchos médicos no lo buscan activamente. Por eso muchas personas con esta condición pasan años con síntomas sin una explicación. Esto no significa que no sea real. Significa que la investigación está avanzando más rápido que la práctica clínica en este caso. Ahora vamos a las señales, porque antes de hablar de causas y soluciones, necesitas saber si esto podría ser lo que te está ocurriendo a ti. Las señales del intestino permeable se dividen en dos grupos, las digestivas, que son las más obvias, y las no digestivas, que son las que más sorprenden a la gente. Señales digestivas: hinchazón frecuente, especialmente después de comer, incluso cuando crees que comiste algo sano. Gases excesivos, malestar abdominal difuso, esa sensación de que el vientre está pesado o tenso, alternancia entre estreñimiento y diarrea o tendencia crónica a uno o el otro, intolerancia a alimentos que antes tolerabas bien, como el gluten, los lácteos o ciertas frutas, sensación de que casi todo lo que comes te sienta mal de alguna forma. Señales no digestivas, y aquí está la parte que sorprende. Cansancio crónico que no mejora con el descanso, niebla mental, exactamente como la describimos en el video anterior, dolores de cabeza frecuentes sin causa aparente, dolores articulares o musculares que van y vienen, piel con tendencia a la irritación, eczema, rojeces, acné adulto, infecciones frecuentes como resfriados repetitivos o infecciones de orina que indican que el sistema inmune está sobrecargado.
y en algunos casos, síntomas de ansiedad o cambios de humor que no tienen una explicación emocional clara. ¿Por qué el intestino permeable puede causar todo eso? Por la inflamación sistémica que genera. Cuando el sistema inmune está constantemente activado respondiendo a partículas que cruzan una barrera intestinal dañada, esa activación consume energía, altera la producción de neurotransmisores, afecta las articulaciones, sobrecarga la piel y llega al cerebro. Si mientras leías esa lista dijiste que sí a 3 o más señales, especialmente si tienes una mezcla de síntomas digestivos y no digestivos, el intestino permeable merece tu atención. Vamos con las causas. ¿Qué está debilitando esas uniones? Causa número 1, la dieta proinflamatoria. El azúcar refinada es el factor dietético con mayor impacto negativo en la permeabilidad intestinal. El azúcar alimenta las bacterias y hongos patógenos como la cándida, que producen sustancias que erosionan directamente la barrera intestinal. Los aceites vegetales refinados, como el de girasol o maíz, tienen un perfil de omega 6 muy alto que promueve la inflamación intestinal crónica. Los aditivos alimentarios, como los emulsionantes que se usan en margarinas y productos procesados, se ha demostrado en estudios recientes que alteran el moco protector del intestino y favorecen la permeabilidad. Y el alcohol. El alcohol es directamente tóxico para las células del revestimiento intestinal y debilita las uniones estrechas incluso en cantidades moderadas consumidas de forma habitual. Causa número 2. Los medicamentos de largo plazo. Los antiinflamatorios no esteroides, que son los medicamentos más consumidos del mundo para el dolor, el ibuprofeno, la aspirina, el naproxeno, tienen un efecto bien documentado sobre la barrera intestinal. Su uso frecuente o prolongado erosiona el revestimiento del intestino. Los inhibidores de la bomba de protones, que son los medicamentos para el reflujo y la acidez, como el omeprazol, reducen la acidez del estómago. Y aunque eso alivia el reflujo, el ácido gástrico también actúa como una barrera protectora que destruye bacterias y patógenos antes de que lleguen al intestino. Cuando reduces ese ácido de forma crónica, más microorganismos potencialmente dañinos llegan al intestino y contribuyen a la disbiosis y la permeabilidad. Los antibióticos, necesarios en muchos momentos, absolutamente, pero cada ciclo de antibióticos destruye no solo las bacterias malas, sino también una parte significativa de tu microbioma saludable. Y si ese microbioma no se reconstruye adecuadamente después, la barrera intestinal queda más vulnerable. Causa número 3. El estrés crónico. Aquí vuelve a aparecer el cortisol, igual que en el video de la niebla mental, y no es casualidad, porque son fenómenos profundamente relacionados. El cortisol elevado de forma crónica activa el sistema nervioso simpático, el modo de lucha o huida, y uno de los efectos de esa activación es reducir el flujo sanguíneo hacia el intestino y disminuir la producción de moco protector. Ese moco es la primera línea de defensa de la barrera intestinal. Cuando se reduce, las células intestinales quedan más expuestas y las uniones estrechas se debilitan. Hay estudios que muestran que el estrés psicológico sostenido puede producir cambios medibles en la permeabilidad intestinal en cuestión de días. Es una conexión directa y bidireccional. El estrés daña el intestino y el intestino dañado produce inflamación que llega al cerebro y aumenta la ansiedad y el estrés. Un ciclo que se retroalimenta. Causa número 4. El envejecimiento del microbioma. Después de los 50, y más marcadamente después de los 60, la diversidad del microbioma intestinal disminuye de forma natural. Hay menos especies de bacterias beneficiosas, y esa reducción de diversidad hace que el ecosistema intestinal sea más frágil y menos resiliente. Las bacterias beneficiosas, como los lactobacilos y las bifidobacterias, producen sustancias que nutren y fortalecen las células del revestimiento intestinal. Cuando esas bacterias disminuyen, esa nutrición se reduce y la barrera intestinal pierde parte de su capacidad de autorreparación. Este proceso es gradual y silencioso, no lo sientes directamente, pero se acumula con el tiempo y es una de las razones por las que los síntomas del intestino permeable son tan frecuentes en personas de 50 en adelante.
Causa número 5. La deficiencia de nutrientes reparadores. La glutamina es el aminoácido principal que usan las células del revestimiento intestinal como fuente de energía. Cuando hay deficiencia de glutamina, esas células no tienen suficiente combustible para regenerarse y mantener la barrera intacta. El zinc es un mineral esencial para la síntesis de proteínas y la reparación de tejidos, incluido el tejido intestinal. Estudios clínicos han demostrado que la suplementación con zinc reduce la permeabilidad intestinal en personas con intestino permeable. La vitamina A participa directamente en el mantenimiento del moco intestinal y la integridad de las células epiteliales. Y los ácidos grasos omega 3, los que se encuentran en el pescado azul, las nueces y las semillas de lino, tienen un efecto antiinflamatorio sobre el tejido intestinal que ayuda a mantener las uniones estrechas funcionando correctamente. Bien, antes de pasar al protocolo de sanación intestinal, quiero darte la señal que prometí al principio, la que casi nadie asocia con el intestino. Esa señal es la intolerancia a alimentos que antes tolerabas sin problema. Mucha gente llega a los 50 y de repente nota que el gluten le sienta mal, aunque nunca le había molestado, o que los lácteos empiezan a darle malestar, o que el café que tomaba toda su vida ahora le genera acidez o hinchazón, o que ciertas frutas o verduras que antes comía sin ningún problema ahora le producen gases o malestar. La respuesta habitual es que me estoy haciendo mayor y el cuerpo ya no aguanta lo mismo, y hay algo de verdad en eso. Pero la razón más precisa es esta. Cuando el intestino es permeable, partículas de alimentos no completamente digeridas pasan al torrente sanguíneo. El sistema inmune las detecta, las marca como amenazas y cada vez que vuelves a comer ese alimento genera una respuesta inflamatoria. Con el tiempo, esa respuesta se vuelve cada vez más intensa. Esto no significa que esos alimentos sean malos para ti inherentemente. Significa que tu barrera intestinal está comprometida y está generando sensibilidades artificiales. Y la buena noticia es que cuando sanas el intestino, muchas de esas intolerancias secundarias desaparecen o se reducen significativamente. Ahora vamos al protocolo de sanación intestinal. Y quiero ser muy clara sobre algo antes de empezar. Sanar un intestino permeable no es un proceso de 7 días, es un proceso de semanas a meses, dependiendo del grado de daño y de qué tan consistente seas con los cambios. Lo que voy a darte hoy son los pilares fundamentales, el marco sobre el que construyes. El protocolo se organiza en 4 fases que en el mundo de la medicina funcional se conocen como las 4 Rs: remover, reemplazar, reinocular y reparar. Primera fase: remover. Esto significa eliminar lo que está dañando la barrera, no para siempre necesariamente, pero sí durante el periodo de sanación. Los principales elementos a remover son el azúcar refinada y los ultraprocesados, alcohol, los aceites vegetales refinados y, en la medida de lo posible, reducir el uso de antiinflamatorios si tu médico lo considera apropiado para tu situación. Hay personas que también obtienen beneficios removiendo temporalmente el gluten y los lácteos convencionales durante 4 a 6 semanas, no porque sean tóxicos en sí mismos, sino para dar al sistema inmune un periodo de descanso y reducir la carga inflamatoria mientras el intestino sana. Segunda fase: reemplazar. Reemplazar significa asegurarte de que tienes lo que el sistema digestivo necesita para funcionar bien y que podría estar faltando. El ácido gástrico es el primero. Muchas personas mayores de 50 tienen hipocloridria, que es una producción baja de ácido gástrico. Paradójicamente, esto puede manifestarse como los mismos síntomas del exceso de ácido: ardor, reflujo, malestar. Si sospechas que este es tu caso, habla con tu médico. El vinagre de manzana sin pasteurizar diluido en agua antes de las comidas puede ayudar a estimular la producción de ácido de forma natural en algunas personas. Las enzimas digestivas son el segundo elemento a reemplazar.
Con la edad, la producción de enzimas digestivas disminuye. Cuando los alimentos no se digieren completamente, llegan partículas grandes al intestino que contribuyen a la permeabilidad. Tomar un suplemento de enzimas digestivas con las comidas durante el período de sanación puede hacer una diferencia significativa. Tercera fase, reinocular. Reinocular significa repoblar el intestino con bacterias beneficiosas. Los probióticos son el primer paso. Busca productos que contengan múltiples cepas, incluyendo Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus plantarum y Bifidobacterium longum, que son las cepas con mayor evidencia en estudios de permeabilidad intestinal. Igual o más importante que los probióticos son los prebióticos. Los prebióticos son la fibra que alimenta a las bacterias beneficiosas. Sin prebióticos, los probióticos llegan al intestino y no tienen con qué sustentarse. Los mejores alimentos prebióticos para tu microbioma son el ajo, la cebolla, el puerro, los espárragos, el plátano macho o plátano verde ligeramente cocinado y la avena. Estos alimentos contienen inulina y fructooligosacáridos, que son el alimento favorito de las bifidobacterias. Los alimentos fermentados también son parte de esta fase: kefir, yogur natural sin azúcar, chucrut, kimchi. Una porción pequeña al día es suficiente. Cuarta fase, reparar. Esta es la fase donde das a las células del revestimiento intestinal los nutrientes que necesitan para regenerarse y reconstruir la barrera. La glutamina es el rey de esta fase. Es el aminoácido que usan como combustible principal las células del intestino. Una dosis de entre 5 y 10 gramos de L-glutamina en polvo, disuelta en agua fría o tibia, nunca caliente porque el calor la destruye, durante 4 a 8 semanas, es una de las intervenciones más respaldadas para la reparación intestinal. El caldo de huesos es una fuente natural de glutamina, glicina, prolina y colágeno, todos nutrientes reparadores del tejido intestinal. Consumido regularmente durante el período de sanación, especialmente si lo haces en casa con huesos de buena calidad, tiene un impacto real y medible. El zinc y la vitamina A, que ya mencioné como nutrientes clave, los puedes aportar a través de la dieta. El zinc está en las semillas de calabaza, el marisco y la carne, y la vitamina A en las zanahorias, el hígado, los huevos y los lácteos enteros. Y los ácidos grasos omega 3 a través del pescado azul 2 o 3 veces por semana o mediante suplementación de aceite de pescado de calidad. ¿Cuánto tiempo tarda en sanar? Las primeras mejorías, generalmente en síntomas digestivos como la hinchazón y los gases, suelen notarse entre la segunda y la cuarta semana cuando se aplican todos los pilares del protocolo de forma consistente. La mejoría en síntomas no digestivos, como el cansancio, la niebla mental y los dolores articulares, suele llegar entre la cuarta y la octava semana, y la sanación más profunda de la barrera intestinal, la que se reflejaría en marcadores clínicos si te hicieran pruebas, puede tomar entre 3 y 6 meses. Y la reconstitución de un microbioma diverso y resiliente, que es el objetivo final, puede tomar entre 6 meses y 1 año de hábitos consistentes. No te digo esto para desanimarte, te lo digo para que tengas expectativas reales y no abandones el protocolo en la semana 3 porque no ves resultados completos todavía. La paciencia en este proceso es parte del tratamiento. Hay algo más que quiero decirte antes de terminar, y es algo en lo que creo profundamente. La medicina moderna es extraordinaria para las emergencias y para las enfermedades agudas, pero el intestino permeable, como muchas condiciones crónicas relacionadas con el estilo de vida, no se resuelve con una pastilla. Se resuelve con cambios sostenidos en la forma en que comes, en cómo manejas el estrés, en cómo duermes, en cómo te mueves. Eso no lo digo para alejarte de tu médico, lo digo para que entiendas que tú tienes más poder sobre esta condición del que probablemente te han dicho.
Tu intestino tiene una capacidad de regeneración extraordinaria. Con las condiciones correctas, sana. No siempre al 100%, no en todos los casos y no en la misma forma en todas las personas, pero la dirección, cuando se aplican los cambios correctos, es casi siempre hacia la mejoría. Antes de cerrar, quiero hacerte la misma pregunta que en el video anterior, porque me ayuda muchísimo a preparar el contenido. ¿Cuál de las 4 fases del protocolo crees que es la que más necesitas en este momento? ¿Remover, reemplazar, reinocular o reparar? Déjame tu respuesta en los comentarios con una sola palabra si quieres. Eso me dice dónde está el punto de mayor dificultad para las personas que siguen este canal. Y si conoces a alguien que lleva tiempo con problemas digestivos, con cansancio inexplicable o con síntomas que los médicos no terminan de explicar, comparte este video con esa persona. Puede que sea exactamente la información que lleva tiempo buscando. En pantalla te dejo el video sobre el magnesio que conecta directamente con la reparación intestinal porque es uno de los nutrientes más importantes para las bacterias beneficiosas. Y también el de la niebla mental, porque como viste hoy, intestino y cerebro están mucho más conectados de lo que parece. Cuídate mucho. Hasta la próxima.